Si hay una fuerza que ha moldeado el mundo en el que vivimos, esa es la colonización. Ha cambiado fronteras, economías, culturas, vidas enteras. Para entender nuestro presente es fundamental descifrar el ADN de este proceso. Y ese ADN, fijaos, se compone de tres elementos básicos que lo explican. Bueno, casi todo. El primero, el poder, así de simple. El impulso primario de dominar, de imponer la voluntad de un imperio sobre los demás. El segundo, la tierra. Porque claro, ¿de qué sirve el poder si no controlas el territorio? Y no solo como fuente de riqueza, ojo, sino como la máxima expresión de estatus, de poderío imperial. Y el tercero, cómo no, los recursos. La motivación puramente económica de explotar la riqueza de esas nuevas tierras. Fijaos en la fórmula, poder para controlar la tierra y tierra para extraer recursos. Hay que quedarse con esta trinidad porque es la clave de todo lo que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a meternos de lleno en la cuestión. ¿Qué es exactamente la colonización? Vamos a ponerle una definición clara a esta fuerza que, literalmente, redibujó el mapa del mundo. Pues a ver, en esencia, la colonización ocurre cuando una sociedad poderosa toma el control de otra tierra, asienta allí a su propia gente y explota tanto los recursos naturales como a la población local. El objetivo final casi siempre es el mismo, generar riqueza y poder para la nación colonizadora, lo que se conoce como la metrópoli. Y lo curioso es que este proceso solía seguir una especie de guión, una fórmula casi universal. Primero, el control militar y político. Segundo, el asentamiento de colonos. Y tercero, la explotación, es decir, la extracción de riqueza, de mano de obra y de recursos. Control, asentamiento y explotación. Un ciclo que se repitió por todo el planeta. Vale, ya tenemos la definición. La pregunta ahora es ¿cómo y cuándo se convirtió esto en un fenómeno a escala global? Pues bien, para eso tenemos que viajar a una era que lo aceleró absolutamente todo. A ver, que quede claro que esto de colonizar no es un invento moderno, ¿eh? Los fenicios, los griegos o los romanos ya lo hacían en la antigüedad. Pero la versión que conocemos, la que reconfiguró el mundo, esa explotó con la llamada Era de la Exploración, más o menos entre los siglos XV y XVII. Fue entonces cuando el fenómeno se hizo verdaderamente mundial. ¿Y qué fue lo que provocó esta explosión? Pues fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Por un lado estaba la ambición, la búsqueda de nuevas rutas comerciales, la sed de oro, de influencia, y por otro la innovación. De repente hubo avances tecnológicos brutales en navegación y en construcción de barcos. Por primera vez el mundo entero parecía estar al alcance de la mano. La tecnología puesta al servicio de la conquista. Claro, esta nueva capacidad para conquistar tuvo unas consecuencias devastadoras. Vamos a analizar ahora la mecánica, a menudo brutal, de los imperios y su impacto directo. Esta frase lo resume de una forma contundente. Especialmente en las Américas, la llegada de los colonizadores no fue un simple cambio de poder. Significó el colapso total de civilizaciones que llevaban siglos prosperando. Y para hacernos una idea de la escala, fijaos en esta cifra que es realmente impactante. Se calcula que hasta el 90% de la población indígena de América desapareció. Y ojo, no solo por la guerra o el trabajo forzado, sino también y sobre todo por las enfermedades que llegaron de Europa, para las que sus cuerpos sencillamente no tenían defensa. Este gráfico ilustra perfectamente esa catástrofe demográfica. Se ve la población antes del contacto europeo, alta, estable, y el dramático desplome que vino después. Estamos hablando de un colapso demográfico sin apenas precedentes en la historia de la humanidad. El motor económico de todo esto era puramente extractivo. Las materias primas, ya fuera azúcar, plata, tabaco, salían de las colonias directas a Europa. Las economías locales se rediseñaron por completo para servir a los intereses del imperio, no a su propia gente. Y para cerrar el círculo, los productos ya manufacturados en Europa se vendían de vuelta a las colonias. Un negocio redondo, vamos. Y aquí vemos la maquinaria que movía todo, una maquinaria que es inseparable de la colonización, el comercio de esclavos. Este sistema, el llamado comercio triangular, era de una eficiencia brutal y terrible. Se llevaban bienes de Europa a África para intercambiarlos por personas. Billones de africanas eran transportados a América como mano de obra forzada, y las materias primas que ellos producían volvían a Europa. Un ciclo que generó una riqueza inmensa, sobre una base de sufrimiento humano incalculable. Pero claro, donde hay opresión hay resistencia, y la historia de la colonización es también, y esto es muy importante, una historia de lucha. A medida que los imperios alcanzaban su apogeo, la pelea por la libertad nunca cesó. De hecho, en el siglo XIX, el proceso se intensificó. Fue la época del famoso reparto de África, donde las potencias europeas trazaron fronteras con regla y escuadra, ignorando por completo las realidades étnicas y culturales de la gente que vivía allí.
En Asia, el control sobre el comercio y la mano de obra se hizo todavía más férreo. Fue, digamos, la cúspide del poder imperial. Pero como decíamos, frente a las herramientas del imperio, esas fronteras artificiales, la fuerza militar, el control económico, siempre hubo formas de resistencia. A veces eran levantamientos armados, otras veces era la supervivencia cultural o la creación de movimientos políticos. La cuestión es que la resistencia nunca se detuvo, ni siquiera cuando el poder imperial parecía absoluto. Y entonces, el fin del colonialismo formal llegó, y lo hizo de una forma sorprendentemente rápida. Fue sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con los imperios europeos debilitados, cuando los movimientos de independencia cobraron una fuerza imparable. A mediados del siglo XX, muchísimas colonias en Asia y África lograron su independencia, y para finales de siglo, la era de los grandes imperios coloniales había llegado, en gran medida, a su fin. Pero, y este es un pero muy grande, el fin del dominio formal no significó el fin de su influencia, ni mucho menos. Vamos a ver ahora cómo ese pasado colonial sigue moldeando nuestro presente de maneras muy, muy profundas. Aquí está el punto crucial. La libertad política no siempre trajo consigo la libertad económica. Todas las estructuras de dependencia y las desigualdades creadas durante siglos no desaparecieron de la noche a la mañana solo por izar una nueva bandera. Es que el legado colonial es como un eco que resuena hasta hoy. Lo vemos en la desigualdad económica global, en fronteras artificiales que siguen generando conflictos, en la distribución de los idiomas que hablamos, en quién ostenta el poder a nivel mundial y en muchísimas tensiones sociales que son una herencia directa de aquella época. Al final, la idea fundamental es esta. La colonización no fue solo un capítulo de la historia, fue una reescritura completa del sistema operativo del planeta. Y sus efectos, sus consecuencias, se siguen procesando hoy en día. La pregunta, por tanto, no es solo qué viene ahora, sino más bien, conociendo este pasado, ¿cómo podemos construir un futuro más equitativo?